Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y al programa Café Tertulia. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Aquí, Radio TPC, una vez más, acompañándonos en esta noche, toda esta gran audiencia que nos sigue y se mantiene pendiente con nosotros. Les saluda Luis Rafael Monch, conductor del programa. Estamos también en presencia de nuestro equipo productor, la muy querida Alicia Vallenova, siempre pendiente de mantenernos al aire y trabajando intensamente para que el mensaje de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, llegue a todos los presentes y también a los ausentes, porque una vez que producimos los programas, son grabados, son retenidos en un récord y luego se publican en las redes sociales. Así que buenas noches, estamos con ustedes y esta noche tendremos un programa muy interesante porque es un programa que trae información y más que nada un mensaje de esperanza, un mensaje no solo de esperanza, sino también un mensaje de buena intención que se orienta hacia no solo tocar un poquito la parte espiritual que estamos viviendo, las situaciones duras y difíciles que estamos viviendo y cómo el aspecto religioso y espiritual tiene una influencia muy directa en lo que nos está pasando. En la primera media hora del programa estaré yo solo con ustedes y en la segunda media hora tendremos una invitada sorpresa. Es una persona muy agradable y activista en esta lucha contra los regímenes totalitarios y contra la pérdida de los valores y los principios, contra la falta de cultura y contra el totalitarismo de izquierda que se ha regado por todo el hemisferio y que se sigue regando a medida que vamos avanzando, aún a sabiendas de que tenemos una condición ciertamente favorable respecto a lo que está pasando en las economías y también lo que está pasando en el deterioro de la calidad política y la falta de cumplimiento de estos gobiernos sesgados, estos gobiernos parcializados hacia la única intención de mantenerse en el poder. Bueno, comienzo con un tema. No voy a expandir la totalidad del tema, sino voy a dar grandes rasgos de lo que corresponde esta situación delicada y negativa que estamos viviendo en estos días. Les comento de lo siguiente. Uno de los trabajos que yo he tenido, la oportunidad de desempeñar en el transcurrir de mis tiempos, de mi vida,
ha sido el trabajo de la construcción, de mantenerme relacionado con sectores de la construcción y trabajar en la proveeduría de materiales y otra serie de aspectos relacionados con la construcción. En una reciente experiencia, nos tocó trabajar en una casa en la cual nos invitaron a ser partícipes del proyecto. Nos hicieron presentar un presupuesto, lo cual hicimos, presentamos alternativas de materiales, todo fue muy bien, nos aprobaron los materiales y nosotros estábamos trabajando directamente con lo que se conoce como el contratista general. El contratista general, pues, es la persona encargada de subcontratar cada uno de los determinados rubros dentro de la construcción, tales como el electricista, el plomero, el fontanero, los instaladores de baldosas, de mármoles, granitos, etc. Y estábamos trabajando directamente con el contratista. Bueno, cuando nos tocó comenzar la obra, pues obviamente nos ceñimos al esquema de trabajo que nos tocaba desempeñar. Y para nuestra sorpresa nos encontramos con uno de los dueños de la casa. Un señor presentable, muy bien vestido, muy amable, muy cordial. Y todo bien, todo iba bien hasta ese momento. Pasaron los días relacionándonos con un segundo personaje, su pareja. Esa pareja que para sorpresa nuestra era otro señor. Bueno, la otra sorpresa que tuvimos en el trabajo que estábamos desempeñando fue relativa al hijo de esta pareja, al cual nos tocó arreglarles y construirles su nueva habitación con su baño privado y todo según lo requerido. Pensamos muy bien en continuar la obra debido a que nuestra empresa es una empresa de principios y trabaja con ciertas características de reglamentos determinados. Y pues enfrascarnos en un tema de incumplimiento del contrato, terminamos teniendo que completar el proyecto. O sea, tuvimos que finalizar el proyecto. Les cuento todo esto para hablarles un poquito de lo que hoy llamamos la teoría de la liberación. ¿Ok? Teoría de la liberación es una serie de estudios y concepciones desarrollados y que tienen su origen según conocimientos generales en los jesuitas, una facción de los jesuitas de nuestra religión católica, para los cuales les voy a dar unos breves datos. Resulta que una de las situaciones más delicadas de la teoría de la liberación, que sea constituida. Y esto es un verdadero caldo de cultivo para los señores de la izquierda y los señores del totalitarismo de izquierda de hoy en día. Es en definitiva, un serio problema que confrontamos, el tener que verdaderamente aceptar esta circunstancia tan grave. Debo hacer una corrección, no es teoría, es teología de la liberación. Fue un error de mención, ¿verdad? Y bueno,
Teología de la Liberación tiene un planteamiento teológico, en la cual la novedad de la teología de la liberación no radica en la temática, sino en el método. Lo primero es la vida, desde la que se cree el compromiso, el seguimiento a Jesús. Lo segundo es la reflexión de la fe, la teología, que reflexiona a partir de la práctica de la fe, de una fe viva, comunicada y celebrada dentro de una práctica de liberación. Al respecto escribió Gustavo Gutiérrez. En Teología de la Liberación consideramos que la senda para discurrir racionalmente sobre Dios se halla dentro de una ruta más ancha y desafiante, la del seguimiento de Jesús. Hablar de Dios supone vivir en profundidad nuestra condición de discípulos de aquel que dijo precisamente que era el camino. Básicamente, tiene una serie de bemoles y complicaciones un tanto, digamos, extrañas. Es un tanto complicado entender que un individuo como Hugo Rafael Chávez Frías, en vida, podía tener en sus manos un Cristo y hablar de Cristo y haber hecho lo que él hizo y haber permitido tantas situaciones difíciles y aberrantes, no solo en Venezuela, sino haber sido parte financiera de una gran cantidad de aberraciones en nuestro hemisferio. Tenemos un problema serio porque se habla de seguir a Cristo, pero no se le sigue. Se habla de ser como Cristo, pero no se es. Se habla de una cantidad de factores que en respecto a esta teología de la liberación, se utiliza como una especie de corriente revolucionaria. Otra de las ideas bases para, digamos, el inicio o el entendimiento de la teología de la liberación surge a partir de la vida y teología del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo, de 1929 a 1966, quien fue miembro del movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional de Colombia, muerto como resultado de su primer combate contra el ejército regular. El ejemplo de Camilo Torres Restrepo fue tomado por otros sacerdotes y católicos del común, que posteriormente tratarían de continuar su obra no solo en Colombia, sino en toda América. El sacerdote asturiano Gaspar García Laviana, influenciado por las ideas de la teología de la liberación, tomó las armas en la Nicaragua de Somoza, así como también el sacerdote aragonés Manuel Pérez Martínez, quien llegaría a ser el comandante del Ejército de Liberación de Colombia. O sea, estamos viendo la tortura del legado, de las enseñanzas y de la presencia en nuestras vidas de nuestro verdadero Cristo Jesús. Y cuando digo verdadero, es porque, como lo dije anteriormente, ¿cómo podemos nosotros torcer la palabra de Dios? ¿Cómo podemos torcer las enseñanzas? ¿Y cómo podemos no solo torcerlas, sino llevarlas a un punto tal en el cual la familia, que es el núcleo, la institución de Dios en la tierra, se conciba dentro de los cánones de la formación de dicho núcleo de cualquier manera perceptible? Mujer, mujer, hombre, hombre, y quién sabe qué otra cantidad de aberraciones. Cuando el núcleo familiar, institución de Dios en la tierra, fue hecho para crecer y multiplicados. Es decir,
No se trata de falta de humanidad, porque es muy claro y entendemos que en la humanidad existen una cantidad de desviaciones y situaciones psicológicas o situaciones comprensibles dentro de lo que es el contexto de la condición humana. Pero torcer, atacar, deteriorar y hacerle daño a la institución de Dios en la tierra es algo completamente aberrante, es algo completamente fuera de orden. Y esto es precisamente uno de los graves factores por los cuales los que no estamos de acuerdo con ciertos aspectos de esta torcedura, inclusive de la teología de la liberación, estamos luchando contra un deterioro de la calificación o de la calidad de la familia como núcleo de la sociedad. Aquí tengo una lectura que corresponde su origen en Brasil. Dice, los antecedentes más importantes de esta teología se encuentran en Brasil, donde a partir de 1957 comenzó en la Iglesia Católica un movimiento de comunidades de base, que para 1964 ya era digno de considerarse en el primer plan pastoral nacional, entre 1965 y 1970. También en Brasil, Paulo Freire, un maestro del noreste, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un proceso de concientización. Se fueron comprometiendo los movimientos de estudiantes y de trabajadores de Acción Católica, así como importantes intelectuales católicos. Algunos cristianos empezaron a utilizar conceptos marxistas para analizar la sociedad. Richard Shaul, un misionero presbiteriano, planteó la cuestión de si la revolución tendría un significado teológico. Él y algunos jóvenes protestantes empezaron a discutir estos temas con sacerdotes dominicos e intelectuales católicos. Desarrollaron el sector de responsabilidad social de la Confederación Evangélica del Brasil y establecieron una misión en el barrio obrero Villa Anastácio, en Sao Paulo, y trabajaron directamente como obreros de la industria siderúrgica y evangelizando y participando en actividades por los derechos de los trabajadores. Todo esto suena muy bonito, todo esto suena, digamos, orientado en cierto modo hacia la parte céntrica de cada ser humano como individuo, torcido dentro de esta teología de la liberación, que nos lleva a pensar que el factor primordial por el cual nosotros terminamos en su, vamos a decir, en su contexto, terminamos en estos gobiernos totalitarios, es precisamente por el deterioro y el ataque al núcleo base de nuestra sociedad, que es la familia concebida de acuerdo a lo que hizo Dios en su creación, hombre y mujer. Hombre y mujer. Hay cantidades de temas. Por ejemplo, en este tema de los pobres, por ejemplo, dice la teología de la liberación, dice, los derechos del pobre son derechos de Dios. Y por tanto, es Él quien ha hecho la opción preferencial por los pobres para salvar a todos. O sea, ¿es una opción preferencial querer a los pobres o es un deber de la humanidad ayudar a los pobres? Son dos cosas completamente diferentes. Dice aquí, Jesucristo se identificó con los pobres y claramente dijo que quien se relaciona con el pobre, con él mismo trata y a él mismo acepta o rechaza, a tal punto que esa relación será el criterio principal del juicio final. O sea, en otras palabras, nos podemos relacionar con el pobre,
podemos ayudar al pobre, pero si el pobre no sale adelante de todos sus males, si el pobre no reacciona a la ayuda, entonces los enjuiciados somos los que ayudamos. Es algo, ¿me entienden? Hay una cantidad de tergiversaciones tremendas en todo esto. Pero vuelvo a repetir, lo más grave de todo esto es ese ataque dirigido, centralizado y apuntado hacia la familia como núcleo de la sociedad y como centro de la vida de la humanidad. Dice aquí en el punto 10 de la respuesta del Vaticano a la teoría de la liberación. Bueno, les voy a leer un poquito más. El Papa Juan Pablo II solicitó de la Congregación para la Doctrina de la Fe 2 estudios sobre la teología de la liberación. Libertatis Nuntius, de 1984, y Libertatis Conscientia, de 1986. En ellos se argumentaba básicamente que a pesar del compromiso radical de la Iglesia con los pobres, la disposición de la teología de la liberación a aceptar postulados de origen marxista o de otras ideologías políticas no era compatible con la doctrina, especialmente en lo referente a que la redención solo era posible alcanzarse con un compromiso político. En este momento, el prefecto de la congregación era el entonces cardenal Ratzinger, posterior Papa Benedicto XVI. Crítico de la teología de la liberación, señaló en dichos documentos lo que consideraba errores de algunas formas de la teología de la liberación, que según conclusiones de la congregación bajo su dirección son: punto número 1. Desde un punto de vista teológico, el análisis marxista no es una herramienta científica para el teólogo que debe, previo a la utilización de cualquier método de investigación de la realidad, llevar a cabo un examen crítico de naturaleza epistemológica, más que social o económico. El marxismo es, además, una concepción totalitaria del mundo, irreconciliable con la revelación cristiana en todo como en sus partes. Esta concepción totalitaria impone su lógica y arrastra las teologías de la liberación a un concepto de la praxis que hace de toda verdad una verdad partidaria, es decir, relativa a un determinado momento dialéctico. La violencia de la lucha de clases es también violencia al amor de los unos con los otros y a la unidad de todos en Cristo. Es una concepción puramente estructuralista para legitimar esa violencia. Decir que Dios se hace historia e historia profana es caer en un inmagnetismo historicista que tiende injustificadamente a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación meramente humana, lo que está en oposición con la fe de la Iglesia. Voy a saltarme 2 o 3 puntos que tengo aquí, que eso es muy importante, pero me voy a ir al punto número 10. También entraña el rechazo de la tradición como fuente de la fe y una distinción inadmisible entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe, a espaldas del magisterio eclesiástico. Queridos radioyentes, la teología de la liberación está cargada de desastres internos y tergiversaciones y torceduras que ponen al ser humano en contra del ser humano, que dañan, vuelvo a repetir, el núcleo de la sociedad, la institución de Dios en la tierra, que es la familia. Y es muy importante tener esto presente. La concepción de la familia no es sino una sola: crecer y multiplicaos. Hombre y mujer,
sin perder el factor humano como factor primordial, porque también es concebible que los demás son seres humanos. Pero no podemos alentar el deterioro del núcleo de nuestras sociedades y convertirnos en caldo de cultivo de los modelos totalitarios, de los modelos marxistas, que utilizan esto hoy día como herramienta electoral. No mucho tiempo atrás, les quiero contar esta historia breve, se rezaba el rosario en la famosa Plaza Altamira de la ciudad de Caracas, de Santiago de León de Caracas, como fue bautizada originalmente. Y en el momento que se rezaba el rosario, pasaba una marcha por el frente de la plaza de individuos de todas las índoles y tendencias, no quiero entrar en los detalles, pero ya ustedes entienden a lo que me refiero. Ahí habían todas las confusiones sexuales que se puedan establecer, habían en esa marcha. Y precisamente estos gobiernos totalitarios utilizan estos movimientos a su favor. Bueno, queridos radioyentes, con esta primera media hora de tiempo, concluyo con que los invito a investigar un poco más sobre la teología de la liberación. Estudien un poquito esto, porque la educación y la cultura es el antídoto contra estos males que estamos viviendo en nuestra querida Latinoamérica, en nuestra querida Venezuela. En nuestro amado país y en nuestro amado hemisferio estamos perdiendo el sentido de solidaridad debido a todos estos desmanes de quienes están aprovechando cada uno de ellos para montarse en el poder, y es el poder por el poder, no es el poder para el pueblo como ellos lo predican, no es el poder para ayudar, no es el poder para mejorar, no es el poder para mejorar la paz, para mejorar la alimentación, para mejorar la medicina, para mejorar las instituciones, para mejorar las infraestructuras, el aparato productivo de un país. No, no se trata de ningún tipo de poder para eso. Se trata de poder por el poder. Así que los concluyo con esta invitación y doy enseguida entrada a nuestra invitada de esta noche, nuestra querida Susi Áñez Delfino, una luchadora incansable, una mujer de mucha trayectoria en estos tiempos, conocedora de muchos de los temas que nos aquejan, una persona altamente espiritual, pero en esa espiritualidad radica su fortaleza, una mujer que ha luchado, que la conocemos bien, que sabemos sus intenciones, sus bondades y sus virtudes, y que la conocemos como la fundadora de las Damas de Rosado en Venezuela. Buenas noches, Susi. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, aquí muy agradado y muy honrado de tenerte con nosotros esta noche en Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, en nuestro programa Café Tertulia. Café Tertulia es un programa en el cual nosotros participamos en conversaciones con nuestros invitados y desarrollamos temas interesantes del acontecer, no solo en nuestra querida tierra, sino también en el orden hemisférico. Nos vamos dando cuenta de todo lo que está pasando, y también no solo hablamos de los aspectos negativos, sino también entramos en aspectos que estamos viendo ciertos cambios a pesar de todo lo que está pasando. Algo que surge y nos ayuda a superarlo. Pues esta noche queremos no solo saludarte, sino ofrecerte esta tribuna, que es una tribuna para todos ustedes que desean expresarse. La voz de los que no tienen voz es una estación, Radio TPC, que nos acompaña, nos ayuda, nos soporta
y siempre nos abre pues los micrófonos para expresar estos mensajes tan importantes. Hablábamos en nuestra primera media hora, estaba haciendo una introducción sobre el tema de la teología de la liberación, que ya sabemos que es una situación completamente abstracta y completamente torcida y tergiversada de lo que es por ejemplo, yo diría que uno de los factores más negativos que tiene es la concepción de la familia. Y entonces hablábamos de que pues la concepción de la familia es no solo torcida y volteada a su antojo y necesidad, sino también sufre serio deterioro sobre este punto específico, pues que es el núcleo de nuestra sociedad. Sin embargo, yo quisiera, pues, sabemos muy bien que tú eres una mujer muy buena practicante de tu religión católica, así como somos otros que estamos en esta lucha, y estamos muy bien fundamentados. Y quisiera hacer una breve introducción con unas cortas palabras que las dijo nuestro querido Juan Pablo II, el Grande, como lo llamo yo. Cuando él llegó a Latinoamérica, él dijo que este era el continente de esperanza. Y es el continente de la esperanza porque aquí estamos concentrados. Un altísimo porcentaje de gente de habla hispana, que es la segunda lengua, diría yo, en el mundo entero, que más se habla, después del inglés. ¿Verdad? Entonces, quería pues hacerte esta breve introducción y que tú nos contaras no solo un poco sobre ti, sobre tu lucha, sobre lo que estás haciendo con la propagación de la fe a nuestra Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y también nos cuentes un poco de lo que tú sientes, de lo que nos ha pasado y cómo esto ha tenido una influencia enorme de la falta de conocimiento al verdadero Jesús, a la verdadera Virgen María, no los que han tergiversado estos individuos que han llegado al poder. Así que te cedo el micrófono y adelante, Susi. Bueno, realmente, fíjate, nosotros comenzamos nuestra lucha en Venezuela pensando que era un problema político lo que estaba sucediendo, ¿no? Un problema de ideología, de política. Y en poco tiempo nos dimos cuenta que lo que estaba pasando era más allá de la política, es un problema espiritual. Lo que nos pasó en Venezuela. Venezuela era un país donde el 98% era católico. Y este tipo de personas que no tienen, como diría yo, no tienen otro norte sino el poder y el dinero y todas las cosas materiales y todo lo que los rodea es simplemente cosas banales, ¿verdad? Se dieron cuenta que el pueblo de Venezuela tenía esa tendencia muy fuerte espiritual. Ellos comenzaron con la confusión. Ellos empezaron a traer personas de África, de Cuba, empezaron a tergiversar lo que eran los santos, lo que llaman ellos santería, palerismo, todas estas cosas, y empezaron a confundir al pueblo de Venezuela, que en la mayoría es un pueblo bastante ingenuo, y bueno, y se comieron ese cuento, pues, o sea, como digo yo, nosotros como católicos como que no hicimos una buena campaña, que es lo que yo insisto que hay que hacer en Venezuela, una buena campaña de fe, ¿verdad? Para que la gente entienda que uno tiene que estar con Dios, y con Dios, estando con Dios, no podemos estar con el demonio, no podemos estar con lo malo, no podemos estar con otras cosas que no sean de Dios. Entonces, lamentablemente, yo pienso, en mi opinión personal, que Venezuela ha caído tan bajo, Dios ha permitido que caigamos tan bajo por esa debilidad,
que traíamos desde hace mucho tiempo, al no haber luchado y no haber sabido defender nuestra fe católica. Entonces nos dejamos entrar en el esoterismo, en que si las energías, que si el aquello, que si esto y aquello, palerismo, santería, toda esa cosa que se la mayoría de las personas que viven en nuestro país. Entonces, por eso se crearon así líderes, por ejemplo, como ellos tienen ahorita a Chávez, como que si fuera, prácticamente lo tienen como que si fuera Jesucristo, le hacen rosarios, le hacen estampitas y todo eso. Y eso es un gran pecado que Dios, si nosotros no hacemos algo y no actuamos, Dios nos va a castigar peor todavía de lo que hemos recibido hasta ahora, ¿no? Yo pienso que los venezolanos y los latinoamericanos en general, el pueblo latinoamericano, que somos un pueblo cuyo nuestros ancestros fueron los españoles, los portugueses, o sea, gente más que todo católicos, o sea, en general, pues somos un pueblo más que todo cristiano o judeo-cristianos, vamos a decirlo así, para abarcar a todas las personas más o menos de nuestras civilizaciones. Tenemos que unirnos y hacer lo que quería el Papa Juan Pablo II, una sola religión basada en hacer el bien y en servir al prójimo. Nosotros tenemos que aprender más sobre nuestra religión, aprender bien a cómo defender nuestros puntos, no caer en la crítica, porque todos somos iglesia, no solamente el Papa y los sacerdotes, sino que todos como personas somos iglesia y tenemos que reforzar nuestra fe. No sé cómo será a través de una campaña que se haga o a través de comunicaciones como esta, pero tenemos que empaparnos de la verdad para poder así salir de todo lo que ha pasado y que está pasando en nuestra América Latina. Yo pienso que en la medida que nosotros nos informemos y aprendamos que solo Dios basta, allí nosotros empezaremos a ver el cambio que va a pasar en nuestros países. Esa es para mí, yo creo, la fórmula que debemos buscar, buscando a Dios verdaderamente y a la Santísima Virgen, unificando nuestras familias. Yo sé que es difícil a veces que los hijos vayan a misa y todo esto, pero si empezamos a enseñarles y a mostrarles el camino, llega un momento que ellos empiezan a ir a que tenemos que unirnos. Tenemos ahorita un ejemplo muy cruel y horroroso que está sucediendo en el Medio Oriente, donde nos están matando a las personas que creen en Jesucristo, a los cristianos, si no se convierten al islamismo. El islamismo está actuando de una forma muy cruel porque está asesinando seres humanos a los que no piensan como ellos. O sea, eso no es la forma. La forma no es matar a todo el mundo. La forma es respetar los valores, respetar lo que es el ser humano de por sí. Y no con eso pensar en meter miedo para que todo el mundo cambie su pensamiento, porque no es lo lógico. Pues entonces yo pienso que en la medida que América Latina se fortalezca en su fe, podremos ayudar a todas esas personas que están ahorita en minoría en estos lugares donde los están acribillando, y podremos entonces volver a empezar a lo que realmente Jesucristo nos llamó, que fue amarnos todos, amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Bueno, Susi, definitivamente que eso que estás diciendo es extremadamente importante y viene a apoyar lo que tú estás diciendo. Esta lectura que yo antes del programa había hecho una breve investigación y fíjate bien lo que dice esto, que es muy importante. Dice, siendo la teología la ciencia que estudia las cosas de Dios, ojo con lo que te estoy diciendo, las cosas de Dios, y la palabra liberación significando lo más preciado para el hombre, que es la libertad, pareciera que las dos palabras juntas significarían algo bello, sumamente bueno y deseable.
pero veremos cómo la realidad de esta expresión es muy diferente. ¿Okay? Entonces, es tan diferente como el hecho de lo que querramos darle como interpretación al tema de la verdad con respecto a la familia como núcleo, como lo estaba diciendo yo anteriormente. Dice así: la teología de la liberación tuvo su origen en Europa. Desde 1917, Walter Rauschenbusch, teólogo alemán con fuerte influencia marxista, lanzó en su libro Una teología para el evangelio social. Después otros teólogos, principalmente protestantes, alemanes y holandeses, desarrollaron la teología de la esperanza. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica holandesa era tan conservadora como cualquiera otra en Europa, pero empezó a hacer experimentos con la democracia eclesiástica, llegando al Concilio Vaticano II con proposiciones reformistas, muchas de las cuales fueron inaceptables y rechazadas. Por eso es que te digo que aquí hay una gran manipulación y tergiversación, y no solo ataque a la familia, sino ataque a nuestra verdadera Iglesia Católica y a nuestra religión católica. Dice, al final de la Segunda Guerra Mundial, después del concilio apareció el controvertido catecismo holandés, que ponía como discutibles asuntos del celibato sacerdotal o la infalibilidad del Papa, imagínate, entre otras cosas. La ola del liberalismo en la década de los 60 trajo como consecuencia una dolorosa deserción de sacerdotes y religiosos y una dramática reducción de vocaciones, de la que apenas se está reponiendo algunas diócesis fuera de Europa. En el mes de mayo de 1985, Su Santidad Juan Pablo II, el Grande, como lo digo yo, siempre voy a decir esta expresión, visitó por 5 días a Holanda, y pocos viajes de Su Santidad han provocado tantos problemas, poniendo de manifiesto no solo la intolerancia protestante, sino las dificultades internas de una Iglesia Católica profundamente dividida en dos bandos. Los conservadores, me identifico con este lado de la Iglesia, y los progresistas. Ser conservador, Susi, no es ser retrógrado. Ser conservador implica un compromiso con la sociedad. Claro, es que ser conservador la palabra conservador viene de conservar. Exactamente. Y los valores, las virtudes, el ser buena persona no es moda. Eso es eterno, eso siempre ha existido y siempre existirá. El amor siempre ha existido y siempre existirá. Jesús lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros. Eso no es moda, eso es siempre. Entonces, el ser conservador es el querer mantener los valores, las virtudes, los principios que siempre han caracterizado la ley natural del ser humano. Bueno, perdona que te interrumpa, mira esto brevemente, antes de que sigas ahí adelante, porque a medida que me vas diciendo lo que me estás diciendo, me estás dando todavía más municiones y verdaderamente las cosas. Fíjate, cuando uno estudia la teología de la liberación, Susi, hay que tener mucho cuidado con el significado que se le quiere dar a las palabras. Por eso es que te digo que es un juego de tergiversación de conceptos y de verdades. Bueno, ya que se usan términos cristianos, se expresan conceptos enteramente distintos y hasta contradictorios. Esto es toda una estrategia que existe y que hay que discernir para que uno no caiga envuelto en una forma cándida, vamos a decirlo así, en ideologías equivocadas. El ejemplo de esto es precisamente la palabra liberación. Claro. La usan como sinónimo de salvación, Susi, al mismo tiempo que distorsionan el concepto. Por ejemplo, la salvación del hombre, Susi, ya no es como la Iglesia nos ha enseñado. El triunfo final del hombre al entrar al cielo, sino la liberación de la clase oprimida al vencer a los opresores, o sea, a los ricos. Eso es lo que vende la teología de la liberación. Sí, lo que pasa es que la teoría de la liberación, lo que hicieron, fíjate, y es lo que siempre hace el maligno, porque tenemos que empezar por allí.
nosotros como católicos sabemos que el demonio existe. Y el demonio siempre se ha disfrazado de palabras bonitas, inclusive han habido apariciones de la Virgen, las cuales cuando las estudian, por eso es que tienen que ser estudiadas, exacto, se dan cuenta que era algo que el demonio había hecho para parecer como que era la Virgen María. O sea, tenemos que estar muy pendientes de las personas que están con el mal, porque, ojo, el comunismo está demostrado, tienen una teoría bellísima, tienen unas palabras muy bonitas, pero está demostrado en la práctica que es algo mucho peor que el propio capitalismo, como lo llaman ellos, salvaje, en donde ellos son los únicos reyes que ganan, dominan y oprimen peor, no solo a la clase pobre, sino a la clase media. Así mismo es, mira, la casa de Carlos Marx. Así es. Era la casa de un individuo de buena familia, de descendencia adinerada, de gente bien acomodada. Sí, Carlos Marx le montaba las barrigas a la servidumbre y los hijos los consideraba bastardos y los enviaba a comer en el sótano de su casa. Y no solo eso, a la pobre mujer de servicio jamás le pagó, jamás esa mujer recibió un centavo. Porque ella tenía que servirlo a él gratis porque él era comunista. Exactamente. Entonces, ella sí se podía morir de hambre, pero él no. Sí. Entonces, eso no funciona. Por eso es que te digo que es muy importante tener esto muy claro y que yo sé que una persona como tú, que ha manejado estos conceptos, que ha trabajado, que ha luchado, que ha caminado, bueno, quiero que nos eches después en un momentico, nos eches el cuento de cuando viajaron por casi toda Venezuela recorriendo con la Virgen de Coromoto y todo eso que hicieron, todo ese trabajo que se hizo. Pero bueno, y corrígeme si estoy equivocado, yo sé que eso es una de las tantas historias que yo he oído que se hicieron en el pasado, tanta lucha, tanto que hicieron las mujeres de Rosado y cómo se iniciaron y todo eso. Pero aquí hay un punto trascendental, fíjate. Hablar de Cristo liberador, básicamente ya no se habla de la trascendencia de Jesús, de la importancia de Jesús, de la grandeza de Jesús, del factor todopoderoso de Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Si no se habla entonces de una especie de caudillo temporal, algo así, fíjate bien, como que si fuera un Simón Bolívar con pelo largo. Es grave eso. Consecuentemente, oye bien esto, consecuentemente también es muy importante la palabra tan importante que es, por ejemplo, la redención. Eso también pierde un significado espiritual para ser un hecho sociopolítico. Un proceso político al que la filosofía marxista proporciona las líneas esenciales. O sea, en otras palabras, la fe se transforma en una práctica, es una acción redentora en el proceso de la liberación. O sea, es completamente torcido todo esto. La liberación que a ellos les conviene, ojo. Claro. Porque esa liberación no ha venido, por ejemplo, en Venezuela, en 15 años que tenemos de este monstruo que se ha montado en Venezuela llamado socialismo del siglo XXI. Hay opresión en las clases pobres. Los pobres en Venezuela están mucho más pobres que lo que estaban antes de que esta gente llegara. Esa gente pobre ya ni siquiera tienen trabajo. En Venezuela no hay electricidad que sirva, no hay agua. En Venezuela la gente vive de puros sueños y esperanzas que esta gente les dice y no pasa nada, nada. Ellos se han dado la tarea de trabajar la psique del venezolano para enseñarles a vivir de pura esperanza. Y el venezolano, por no tener fuerte su parte religiosa y espiritual, no se dan cuenta que Jesucristo, que es el Salvador del mundo, vino al mundo para salvarnos, de manera que nosotros en la Biblia, que es lo que Él nos dejó escrito, podamos conseguir nuestra sanación y nuestra verdadera liberación de lo que son los pecados y de lo que son todas las cosas que nos tientan para que nosotros podamos después
vivir con Él en la vida eterna. Esa es el único fin para lo que nosotros fuimos salvados, para poder vivir con Jesús la vida eterna. Y esa salvación que Él nos dio, ese sufrimiento que Él sufrió por nosotros, es para que nosotros, a través de la lectura de la Biblia, hallemos allí el por qué nosotros no tenemos ni siquiera que padecer enfermedades. ¿Qué pasa? Todo lo que nos hace no creer, vamos a decirlo así, es lo que nos... Susi, creo que se le quedó la línea a Susi. Podríamos tratar de recuperar a Susi, vamos a ver, intentemos. Es un tema bastante apasionante tener que entrar en estos términos y desarrollar estas explicaciones tan profundas sobre lo que es la tergiversación de la doctrina social de la Iglesia, el cambio y el daño que se le está haciendo a la sociedad y al núcleo de la sociedad como tal, mediante esas tergiversaciones sistemáticas, ¿verdad?, que se vienen dando a medida que vamos avanzando en el tiempo. Estamos en un mundo más amplio, más cercano al mismo tiempo y con un proceso comunicacional creciente en el cual las comunicaciones se convierten en, digamos, en accesibles, vamos a decirlo así, para todo el mundo entero. Y es muy importante entonces hacer buen uso de estos factores para instruirse, para formarse. Sí, tenemos a Susi ya de nuevo. Sí, mira, perdón que se nos cortó, pero quería terminarles el punto. Sí. Nosotros tenemos que, o sea, por lo menos los que seamos católicos, hasta los cristianos que sé que quieren también mucho al Papa Francisco, él ahorita ha iniciado y ha continuado, vamos a decir, algo que inició desde Juan Pablo II y lo continuó Benedicto XVI, y ahorita con más énfasis el Papa Francisco, es el tratar de seguir la nueva evangelización. Pero yo pienso que debiéramos apoyar eso con una buena campaña de fe, así como hay muchos artistas, publicistas, personas que manejan los medios sociales, las redes sociales, que lo hacen para la política. Igualmente deberíamos de unirnos y hacer esta nueva evangelización, reforzarla con campañas también de medios de comunicación. Yo creo que esa es la solución para que el mundo entero viva mejor, para que de verdad se llegue a la paz mundial, para que de verdad se llegue al amor hacia los hermanos, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el que no piensa como yo, el amor hacia el que no tiene lo que yo tengo, el servicio hacia a los más necesitados, el sentir lo que hemos perdido, la compasión por el que necesita que le pasen una mano y le digan te quiero, eres importante. Entonces les doy muchas gracias a ustedes por haberme permitido este ratico para poder conversar de esto, y ojalá pudiéramos hacer una sinergia con todos, con este canal tan bueno de Todos Somos Chile, para iniciar un verdadero proyecto en que apoyemos todo esto que está tratando de hacer la Iglesia Católica a través de la nueva evangelización. Bueno, definitivamente, Susi, mira, uno de los factores más importantes que perseguimos en Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, es precisamente llevar un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, un mensaje educativo y culturizador, porque la cultura y la educación
como aderezos a nuestra verdadera condición espiritual y religiosa, bien, digamos, acoplados unos factores con otros, hace de esto un verdadero antídoto contra el budismo de cualquier orden que sea. Yo quiero aprovechar, como te lo dije en un principio, de reiterarte pues nuestro interés de que utilices esta tribuna para tus expresiones, inclusive te puedas preparar, como así lo desees, con ciertos programas para desarrollar pues el crecimiento cultural hacia una mejor Venezuela, hacia una mejor región y hacia un, digamos, futuro de la humanidad enfocado y focalizado en el fortalecimiento de la familia, que es la base de la sociedad, el núcleo, la creación de la institución, la fábrica de Dios en la tierra. Es muy importante esto que te estoy diciendo, porque considero que ahí radican una cantidad gravísima de los problemas que estamos afrontando hoy por hoy. Una cantidad extremadamente grande. Exacto. Es gravísimo. Y es gravísimo porque sí, pues porque cuando vemos familias que están hechas pedazos, familias, por ejemplo, donde la madre tiene que trabajar todo el día, los hijos están en la casa solos, en fin, se pierden una cantidad de factores debido a los cambios radicales que el mundo va dando. Entonces tenemos que trabajar en una especie de rediseño de nuestras, digamos, actividades familiares, en la participación de nosotros como personas, los unos con los otros, y darle el verdadero sentido a nuestras condiciones, nuestros valores, nuestros principios, nuestra verdadera religión, nuestro verdadero Jesús, nuestro verdadero conocimiento, que no viene sino de la sabiduría que Él derrama sobre nosotros día tras día. Es muy importante que este programa se convierta en una semillita, que la podamos abonar, que le podamos echar, como dicen, bastante agua y que vayamos creciendo. Acuérdate que uno de los factores importantes de esta estación de radio es que muchas de las cosas que se dicen de un país a otro no llega la información. En Chile no se sabe mucho de lo que está pasando en Venezuela. Okay, en Uruguay lo mismo, en Paraguay lo mismo. Te lo van a decir en el próximo programa que participes. Vamos a tener otros panelistas como el coronel Roberto Velasco o Jorge Omar Guido Bono, que es uno de los principales en la estación. Con nosotros en estos momentos nos acompaña Alicia Vallenoa, que siempre nos apoya, siempre nos acompaña en la operación de los controles. En fin, estamos en una lucha sistemática y dando a conocer lo que consideramos pues podría aportar. Fíjate bien, no tenemos ni la primera ni la última palabra, ni tampoco somos dueños de la verdad total. Pero sí tratamos de mantenernos dentro de los parámetros de la información, de la difusión de mensajes sustentados y la difusión de un mensaje de esperanza, un mensaje cargado de potencia, de amor, de interés por prosperidad, por paz y por los verdaderos cambios que se tienen que dar a nuestras naciones. Esperemos que Venezuela pues se enrumbe en ese camino y que a raíz de que eso suceda en Venezuela pues sea un efecto repercutivo en todo el resto de los países latinoamericanos. Que se acabe el populismo, que acabemos con la falta de cultura, que acabemos con la falta de educación, con la falta de medicina, con la falta de recursos. Que sepamos bien que el populismo no pone comida sobre la mesa. Que el carisma tampoco pone comida sobre la mesa. Lo que pone comida sobre la mesa es el trabajo. Es la verdadera conducción de nuestros países. Es la conciencia electoral por la cual elegimos bien a nuestros gobernantes y sabemos quién es el que va a administrar nuestros recursos.
y va a gobernar y va a aplicar la justicia y va a tener todo el poder otorgado por esa elección. Entonces, seamos verdaderamente conscientes de que lo tratamos de hacer. Te agradecemos infinitamente el tiempo, esta presencia tuya con nosotros, y esperamos pues que se nos den otras oportunidades de compartir. Muchísimas gracias, Luis. Mira, yo quería antes de despedirme añadir algo a lo que tú has dicho. No es que nadie tenga una verdad absoluta o no, como tú dijiste, pero yo les invito a todas las personas, todos los seres humanos pensantes, ¿verdad?, a utilizar la lógica. Hemos sido creados, ¿verdad?, por un Dios que nos ama, y nos ama tanto que Él mismo se hizo hombre para que nosotros entendiéramos el mensaje. Y el mensaje, resumiendo los 10 mandamientos que nos había dado antiguamente, que se los dio a Moisés en las tablas de la ley, ¿verdad?, se resume a una sola cosa: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso yo les invito a cada persona que lo analicen y saquen su propia conclusión. Nada más con eso tan cortico y tan claro que nos dejó Jesucristo, debiéramos empezar la construcción de un mundo nuevo, lleno de amor, de esperanza, hacia todas las demás personas que nos rodean. Es una cuestión de lógica, y no es una cuestión de que yo tenga o no tenga la verdad. Cada uno de nosotros la tiene. Pensémosla con lógica y démonos cuenta de que el amor tiene que ser con todos y cada uno de las personas que nos rodean. Y muchísimas gracias por este rato, y estoy a la orden cuando quieran hablar de cualquier tema de estos. Seguimos rezando, seguimos pidiéndole a Dios que se apiade de Venezuela y de todos los países que lamentablemente han caído en este juego que han hecho tan fatal todas estas personas que lo que quieren es apoderarse del dinero y de todos los medios para votar el voto de poder, porque eso es lo que lo hace a ellos poder robar más, y se olvidan de todos los pobres y de toda la gente que de verdad necesita todas las cosas que necesitamos los seres humanos. Entonces, muchísimas gracias, y qué bueno que por lo menos tenemos esta ventana. Gracias por todo su trabajo, a las personas que trabajan en TPC, y bueno, estoy a la orden. Ahí les mandé mi email, muy contenta de saber que existe gente, porque sabemos que existe mucha gente con valores y con ganas de poder ayudar al mundo. Y bueno, gracias. Buenas noches. Susi, excelente, te agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a redondear ya al final del programa, como siempre, con un mensaje de solidaridad a todos nuestros radioyentes, a todos los presos políticos, civiles y militares. Nuestro abrazo fraterno, nuestro abrazo cargado de fuerza y de un mensaje de cariño y de amor. Esa palabra amor es una palabra muy potente, acompañada de nuestros deseos de que Dios los bendiga, que los acompañe siempre mientras estén en esa condición de privativa de libertad, de falta de justicia. Que sigamos adelante, que no pierdan el norte, que no pierdan el interés y la esperanza. A todos los pueblos latinoamericanos, a todos los pueblos americanos, a todo el mundo, nuestro mensaje de solidaridad, nuestro mensaje de deseos de cambio, de nuestros mensajes de amor y de esperanza para todos. Radio TPC es una radio que se ha convertido en la espinita de algunos, porque tratamos de llevar siempre mensajes de este tipo. Y gracias a Dios estamos en esto. Tenemos una buena oportunidad de hacerla crecer, de hacerla avanzar, y que esto se convierta en una ventana para todos los que quieran participar.
que aquí cada quien tenga su derecho a réplica, que aquí cada quien tenga su derecho a la crítica, pero que lo hagamos todos dentro de cierto orden, que no convirtamos el poder, que convirtamos el poder como instrumento para que nuestros pueblos surjan, para que no existan epidemias como la que hay en Venezuela en estos momentos, para que no se nos dañe la comida que importamos, como se daña la comida en los puertos venezolanos cada vez que hay importaciones, porque existen intereses creados que no procesan esos cargamentos a tiempo y los dejan tirados en los puertos. Hay que ser justos con el resto del mundo. Y para ser justos con el resto del mundo tenemos que empezar desde el seno de nuestros hogares, de nuestras casas. Queridos radioyentes, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, una vez más les desea muy buenas noches. Café Tertulia de esta noche finaliza y hasta el próximo miércoles. Mañana recuerden que tienen Las Américas Opinan y el viernes estarán con ustedes en Venezuela sin mordaza. Muy buenas noches a todos y nuestros mejores deseos. Pasen una feliz noche.